Hola a todos, mi nombre es María Guadalupe. En esta sesión estaremos realizando nuestro examen parcial del periodo 1. Para ello tenemos las instrucciones en nuestro archivo PDF. Como podemos darnos cuenta, se nos pide que realicemos un formulario para que se nos muestre como la siguiente imagen. También se nos dan distintos puntos que debemos de seguir para que quede exactamente como se nos está indicando. Para ello, como ya lo mencionamos anteriormente, debemos realizar un archivo HTML que contendrá nuestro formulario para las demás acciones. Muy bien, pues lo tenemos realizado aquí. Empezamos como siempre poniendo nuestras etiquetas para inicializar nuestro formulario. En este caso es un archivo HTML. También ponemos nuestra etiqueta que nos permitirá mandar a traer a nuestro action, que será acción 6, archivo PHP que realizaremos más adelante. Como podemos darnos cuenta, nos pide que pongamos una caja de texto que almacenará el nombre que meterá nuestro usuario. Para ello tenemos la primera caja de texto, que es esta. Podemos encontrar que tenemos un input type de tipo texto para almacenar lo que ingrese el usuario. Nuestro requisito name, que es el que almacenará lo que ingrese el usuario igualmente en nuestro formulario. Y el placeholder, que nos permite poner en nuestra casilla un texto predeterminado para que nuestro usuario sepa lo que debe de ingresar o se le haga más fácil entender este requerimiento. Posteriormente tenemos la otra etiqueta de caja de texto que nos permitirá o le permitirá al usuario ingresar su email, que es lo que le está pidiendo en el formulario que se va a realizar. Muy bien, tenemos las primeras dos cosas que nos pide, las primeras dos cajas de texto, y ahora quiere una lista desplegable para que el usuario decida o seleccione de la ciudad donde pertenece. Para esta opción, que es una lista desplegable, utilizaremos la etiqueta Select para crear un menú. Esta misma tendrá Options para mostrar las opciones que el usuario podrá seleccionar. Nuestro Select se guardará como menú. Empezaremos con un Option Disable Select, que igualmente como el placeholder funciona algo igual para mostrar un texto predeterminado en la casilla y el usuario sepa exactamente lo que tenga que hacer. Se crearán 4 options values que tendrán las opciones que podrá elegir el usuario. En este caso, la ciudad de Tehuacán, Teciutlán, Atlixco y Tecamachalco. Después de crear esta lista desplegable, se cerrará igualmente y eso es todo para crear nuestra lista desplegable que se nos indica en nuestro PDF. Después podemos darnos cuenta que tenemos un apartado que se llama aficiones. En este apartado debemos de hacer, o más bien un checkbox que permita al usuario seleccionar una o varias opciones de sus aficiones favoritas. Para esto utilizaremos, como se los dije, un checkbox. El name guardará afición, que es el requisito o lo que va a seleccionar el usuario. Se le pone entre corchetes porque, como sabemos, como son varios datos almacenados, se les conocen como arrays. En value ponemos los nombres de las cosas que podrá seleccionar, en este caso deportes, coches o música. Bueno, eso es todo para nuestras casillas de selección, que son para las aficiones, y también debemos agregar o añadir un
una selección de sexo para que el usuario pueda meter su género. Bueno, como podemos darnos cuenta, en este caso vamos a meter un tipo radio y nos almacenará OP, que será la opción que elegirá el usuario. En value tenemos el género masculino y el género femenino. Y se le coloca required porque es un dato que necesariamente debe meter el usuario para proceder en su formulario. Aparte de todo esto que se nos pide, también se nos dice que debemos agregar un botón de enviar. Para ello utilizaremos un tipo submit, que es el botón que nos permitirá almacenar nuestros datos y enviarlos a nuestro archivo PHP, y también meteremos un tipo reset que nos permitirá borrar los datos si es que así lo necesita el usuario. Bueno, en cuanto al archivo HTML que corresponde al formulario, eso sería todo. También debemos de crear un archivo acción para que nuestros datos se almacenen en nuestra base de datos. Antes de crear el archivo acción, para poder mandar a traer todo lo que vamos a hacer, vamos a crear nuestra base de datos, que es un archivo PHP, como se nos muestra aquí. Se llamará base 6. Vamos a crear la conexión a MySQL y vamos a crear nuestra base de datos, que en este caso se llamará exam-par. Si nuestra base de datos es creada correctamente, se desplegará este enunciado que está aquí, pero si hay error al crearla, se desplegará el enunciado que aparece aquí. Para guardar todos nuestros datos que el usuario va a ingresar en el formulario, se tiene que crear en esa base de datos una tabla. Para ello vamos a crear la tabla en la base de datos exam-par, que es la base que creamos anteriormente. Vamos a crear la conexión MySQL como siempre se debe de hacer y vamos a crear nuestra tabla. En este caso nuestra tabla se llamará datos-examen. Nuestras columnas tendrán los nombres que se presentan aquí. Una columna tendrá nombre, otra email, otra ciudad, otra que almacenará aficiones y la última que almacenará el sexo del usuario. Si nuestra tabla datos de examen es creada de la manera correcta, se desplegará este enunciado, pero si hay error al crearla, se desplegará este enunciado de acá. Muy bien, una vez que tenemos nuestra base y nuestra tabla creadas, procederemos a crear nuestro archivo acción. Comenzaremos poniendo las etiquetas que nos permitirán llamar a nuestra base de datos y crear nuestro archivo PHP. Igualmente creamos la conexión a MySQL y procedemos a hacer el procedimiento para mandar a traer los datos que el usuario va a ingresar. Para ello creamos a nombre, que es el que mandará a traer en un post lo que almacene el usuario en el formulario, que en este caso será nombre. También crearemos otra que se llamará email. En este mandará a traer en post todo lo que almacene el campo en lo que mete el usuario para su correo electrónico. Igualmente hacemos lo mismo con ciudad, que como sabemos es la lista desplegable y nos almacena en menú, que es lo que está almacenando la opción que elija nuestro usuario. Aquí podemos darnos cuenta que las aficiones, como se mencionó anteriormente, fue un checkbox y se utiliza. Los checkbox son arrays porque almacenan varios datos de información y se utilizará
un implot para poder convertirlos a cadenas de texto. Podemos darnos cuenta que tiene entre comillas simples una coma, que es lo que nos permitirá que en nuestra tabla los datos que elija o las opciones que elija el usuario se separen por comas y así sea algo más entendible. Igualmente tenemos nuestra variable de sexo que nos permitirá guardar en un post la opción que elija nuestro usuario. Y tenemos la variable SQL que nos permitirá insertar los datos a nuestra tabla datos de examen en el orden que corresponde, como se puso en la creación de la tabla: nombre, email, ciudad, aficiones y sexo. Después continuaremos a poner a value, que mandará a traer a todas las variables que se hicieron anteriormente, que guardan todos los datos que almacenó el usuario en nuestro formulario: nombre, email, ciudad, AF, que son las aficiones, que como explicamos se convirtieron de arrays a cadenas de texto, y el sexo. Bien, si esta parte se hizo bien, nos mandará a un if, y este mandará como advertencia un cartel que dirá dato agregado a la tabla, que esto quiere decir que se agregó bien los datos que metió el usuario a la tabla que está en phpMyAdmin. Pero si en este caso hay un error, se desplegará este otro enunciado. Bien, como podemos darnos cuenta, eso es todo lo que nos pide nuestro examen. Y ahora procederemos a ponerlo en marcha. Bueno, como sabemos, tenemos que abrir nuestro navegador, pero antes recuerden que debemos de inicializar al control de XAMPP para que nuestro servicio funcione y pueda manejar o abrir bien los archivos que fueron creados. Comenzamos abriendo o creando nuestra base de datos. Para ello colocamos localhost y abrimos base 6 para crear la base de datos. Podemos darnos cuenta que nos despliega el cartel de bases de datos creado exitosamente. Eso quiere decir que en nuestro phpMyAdmin ya está creada esa base de datos. Después de crear la base de datos, tenemos que crear la tabla, donde se almacenarán todos los datos que guarde el usuario. Colocamos localhost y en vez de base 6 abrimos la tab 6, que es el nombre con el cual que guardamos nuestra tabla, y abrimos. Bueno, se nos presenta que nuestra tabla de datos examen, que es como la llamamos, se fue creada exitosamente. Ahora, como si fuéramos un usuario, podemos abrir nuestro archivo de formulario para almacenar datos y comprobar que esto funciona realmente. Recuerden poner el nombre bien para que estos funcionen correctamente. Bueno, podemos darnos cuenta que nuestro formulario efectivamente se creó o es igual al que nos pide que creemos en nuestro examen parcial. El nombre, como podemos darnos cuenta, tiene un texto predeterminado para indicar lo que debes de meter. Vamos a meter mi nombre. Dirección email, metemos nuestro correo electrónico. En esta lista desplegable, como se los dije, tenemos que seleccionar una ciudad. En este caso vamos a seleccionar Teciutlán. En aficiones, tengo dos aficiones. A mí me gustan los deportes y la música. Los coches no, así que solo elegiremos dos opciones. Y en sexo vamos a colocar femenino.
vamos a enviar estos datos para que se almacenen en nuestra base de datos. Muy bien, como podemos darnos cuenta, tenemos nuestro dato agregado a la tabla. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues bien, podemos abrir nuestro localhost y nuestro php-myadmin. Podemos darnos cuenta a nuestro lado izquierdo que tenemos varias bases de datos, entre ellas la que acabamos de crear, que se llama exam-par. En esta está nuestra tabla, que se llama datos-examen. Y aquí está nuestra tabla y los datos almacenados. Muy bien, tenemos el nombre que colocamos en nuestro formulario. En email tenemos nuestro correo electrónico. En ciudad igualmente tenemos la ciudad que elegimos. En aficiones, como se los dije, convirtió los arrays a cadenas de texto y los separó por comillas. Igualmente son las casillas que se seleccionaron. Y en sexo almacenó el dato que el usuario eligió y la fecha que se registró el dato que almacenó el usuario. Contamos con un ID 1 que es apenas un dato registrado. Eso sería todo por nuestro examen parcial. Como podemos darnos cuenta, crear un formulario y la conexión con PHP y meterlo a una conexión con bases de datos es bastante fácil. Eso sería todo por nuestro examen parcial y por la sesión de hoy. Espero que podamos vernos pronto y con eso finalizamos esta sesión. Hasta la próxima.